Buenas tardes, mi nombre es Luis Elías, soy hebraísta o filólogo hebreo, titulado por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Actualmente radico en la Ciudad de México y soy profesor de hebreo y cultura judía. Bueno, el día de hoy me han solicitado hacer una pequeña exposición sobre un instrumento litúrgico muy importante dentro de la tradición judía, conocido como el shofar. Eh, Vamos a ver. El shofar, bueno, vamos primero por partes. Voy a hacer una pequeña definición genérica. Después vamos a hacer también una definición etimológica, de dónde viene la palabra. Y al final voy a hacer la explicación de la importancia litúrgica o religiosa del shofar hasta nuestros días. Primero, el shofar lo podemos definir como un cuerno de un animal generalmente un rumiante. Estamos hablando de un alce, de un cordero, de algún bisonte, el cual se le extrae la parte interna, queda una apertura grande en la parte más ancha y una apertura corta en la parte más delgada. Se hace pasar el aire por ahí y se genera un sonido o diferentes sonidos con diferentes características y significados. Eso lo vamos a ver en la parte de la explicación teológica. Entonces podemos definir al shofar en general como un instrumento musical de viento. Aquí, bueno, yo agregué la palabra litúrgico porque se utiliza para ciertos fines religiosos, al menos en la religión judía. Y si abrimos esta definición de shofar como instrumento musical, no es algo o no es un instrumento solamente limitado o único del pueblo de Israel. El uso de cuernos para ser llamados multitudinarios, ya sean llamados para reunir a las personas de villas, de ciudades, de pueblos, o incluso el uso de los cuernos para hacer llamados de emergencias durante guerras o durante contingencias, está muy extendido en todos los pueblos de Europa y del Medio Oriente en la antigüedad. Entonces, eso es muy importante. El shofar no es algo exclusivo de la cultura judía, es un instrumento de llamado, es un instrumento para llamar a las masas que se utilizó desde épocas muy antiguas. ¿Sí? Podríamos decir que el shofar es el antecedente de pues, nuestras sirenas o nuestros sistemas de alerta temprana. Etimológicamente, la palabra shofar se deriva de la raíz hebrea shim pei resh, que a su vez tiene otros derivados. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, el derivado verbal, que es en este caso el que está en medio, el verbo shiper. Shiper significa mejorar, hacer algo mejor. Su adjetivo pasivo es meshupar, que es perfeccionado, mejorado, y su adjetivo simple es la palabra shapir. Shapir, de hecho, actualmente Shapir es un apellido dentro de las comunidades judías. ¿Sí? Shapir significa espléndido o correcto. Vamos a ver qué relación tiene esta idea, por qué el shofar está relacionado con perfeccionar, con mejorar, con ser mejores en algún momento. Entonces, recapitulamos rápido, el shofar es un instrumento musical formado con un cuerno de algún rumiante para producir un sonido. ¿Sí? Una serie de sonidos que van a tener funciones específicas.
En la antigüedad, entonces, decíamos, los cuernos se utilizaban para llamados multitudinarios. Y en el caso del hebreo, recibe el nombre de shofar, está relacionado con los conceptos de perfeccionar, mejorar o ser adecuado. Ahora, aquí la pregunta es, ¿por qué en el judaísmo seguimos tocando el shofar? ¿Sí? El shofar en el judaísmo se toca en las festividades del séptimo mes, del mes de Tishrei, la primera luna nueva en otoño, que marcaría el inicio del año religioso. ¿Sí? En Rosh Hashanah, que es la cabeza del año. Entonces, vamos a empezar con la pregunta, ¿por qué tocamos el shofar en la tradición judía? Y bueno, pues la respuesta es muy sencilla, ¿sí? Sin entrar en mayor discusión, pues decimos que tocamos el shofar porque es una mitzvah, es un precepto, es una orden que se nos ha dado en la Torah, ¿sí? Entonces, este precepto, este orden está en el libro de Bamidbar, que en español es el libro de Números, en el capítulo 29, en el versículo 1. ¿Sí? Lo voy a leer en hebreo, voy después a traducir. ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם. ¿Cómo traducimos esto? En el mes séptimo, en el primero del mes, será llamado santo este día para ustedes y toda su labor o toda labor que tengan que hacer, no, o toda labor y todo trabajo no harán porque es el día de porque este es el día de la truá para ustedes. Y aquí vienen entonces dos conceptos relacionados con el shofar, que sería la truá y la tecuá, o tequiá, perdón. Tecuá o tequiá. Ahorita voy a explicar la diferencia entre estas dos palabras, que realmente es la misma. Entonces, si nos ceñimos solamente a la explicación o a lo que nos dice la Torá, el Pentateuco, tenemos que hacer la truá es hacer sonar la alarma. ¿Qué es la truá? Truá viene del verbo torea. Torea es justamente llamar la atención. Es llamar la atención o hacer sonar la alarma. Por eso, truá lo vamos a definir como una serie de sonidos agudos compuestos por 9 pausas, pero además son sonidos rápidos. Son 9 sonidos agudos, chillosos, chillantes, cuyo objetivo es llamar la atención por una razón, por una serie de razones. Por ejemplo, pues podríamos decir que en Rosh Hashanah, que es el primero de Tishrei, el primer día del séptimo mes, se conmemora la creación del mundo. Pero entre el primer día del año, entre Rosh Hashanah, la cabeza del año, a los 10 días ocurre lo que se conoce como Yom Kippur, o el día de la expiación. Entonces, el hacer sonar el shofar con la truá, con este llamado de alarma, tiene como objetivo ponernos en aviso y en advertencia. ¿Por qué? Pues porque durante este tiempo, desde el primero de Tishrei, desde el primero del séptimo mes hasta el 10º mes, se conoce como los 10 días del arrepentimiento. Esto lo que nos recuerda el chillido del shofar de esta manera, ¿sí? Sonando como una alarma,
nos recuerda que tenemos que rectificar antes del día de la expiación. ¿Sí? Nosotros no podemos presentarnos ante el Eterno y pedir perdón por nuestros pecados si antes no hemos rectificado aquello que hicimos mal, ¿no? Y en la rectificación pues está resarcir el daño a quien hemos podido lastimar u ofender. Entonces, presentarnos ante el Eterno y decir, perdón por lo que hice, sin haber resuelto mi conflicto con la persona, pues no tiene mucho sentido, es hipócrita. Bueno, otras de las razones, son múltiples las razones por las que hacemos sonar el shofar en Rosh Hashanah. Otra razón es en memoria de los profetas. Pues cuando los profetas hacían oír sus profecías, su llamado era como una trompeta. Entonces era para recordar aquello que ha de venir, para estar en alerta otra vez. Volvemos al aviso, a la advertencia. Entonces, hacer sonar el shofar de esta manera alarmante, nos recuerda que ya viene el día de la expiación, que las palabras de los profetas han sido dichas para ser cumplidas en algún momento. Otra razón también es recordar o simbolizar este llamado agudo como un llanto por la destrucción del templo y al mismo tiempo una oración para su reconstrucción, para poder reivindicar el reino en Jerusalén, el templo en Jerusalén. Otro uso que se le da también o otra interpretación que le damos a este llamado del shofar, la Teruá, es conmemorar la entrega de la Torá en el Sinaí. Cuando recordamos que el Eterno nos entregó la Torá, entonces nos volcamos a Él otra vez. Entonces es un llamado para despertarnos. También tenemos, entonces ya tenemos la oración por la reconstrucción del templo, la memoria por la entrega de la Torá, para poder volver al Eterno con todo el corazón y todo el espíritu. Cuando nosotros, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México escuchamos la alarma sísmica, se produce en nuestro consciente o inconsciente un temor. Es un temor que nos hace volver a llamar o volver a querer estar en presencia del Eterno. Entonces, también la Teruá se explica en este sentido, en el sentido de provocarnos un temor, provocarnos un miedo que nos permita volver a voltear hacia nuestro Creador. Y bueno, finalmente, para recordar que el día del juicio ha de venir y que tenemos que estar preparados. Aunque, pues sí, la Teruá es, como vemos, muy importante desde el punto de vista tanto de la propia Torá, porque nos dice que hay que hacernos escuchar, hay que hacer escuchar la alarma por estas razones que les acabo de compartir. Bueno, pues también tenemos la Tecuá o la Tequía. La Tequía realmente es el sonido genérico. Una tequía es el sonido que podríamos hacer con el shofar. ¿Sí? Entonces, la Teruá es un tipo de tequía. Si hablamos en genérico, la tequía viene del verbo toquea. Toquea significa soplar con fuerza. Cuando uno quiere hacer sonar el shofar, uno que tiene que tener bastante potencia en los pulmones para hacer pasar el aire de tal manera
que la fricción haga sonar lo haga sonar. Sin embargo, vamos a tener una tquia especial que es normalmente antes de la trúa, con la que inicia el llamado en Rosh Hashanah. La tequía simple y llana la podemos definir como un llamado grave, ¿sí? A diferencia de la trúa, que era agudo y corto, la tequía va a ser un llamado grave, es grave, largo y con cadencia. No va a ser como la trúa, que es... Recordemos que la trúa, su objetivo es alarmar, es ponernos los sentidos en alerta, por las razones que les expliqué anteriormente. Sin embargo, la tquua, en su sonido más genérico, va a ser un sonido, entonces, como se los estoy explicando ahora, ¿no? Es soplar con mucha fuerza, pero de tal manera que el sonido sea grave, largo y con cadencia, cadente, armónico. ¿Por qué empezamos la trúa, que tendría que ser un sonido de alarma, con un sonido no de alarma, con un... Bueno, la trúa empieza con una tquia, con un sonido así, suave, porque antes de llamar la atención, el objetivo del shofar va a ser enaltecer, alabar, reconocer al creador, ¿sí? A nuestro creador, por toda su labor. Entonces, antes de entrar en este mood de estar alarmados, de recordar, ¿no? de estar avisados, de saber que, bueno, vamos a hacer sonar el shofar porque ya viene el día de Yom Kippur, porque tenemos que recordar la destrucción de Jerusalén, porque ya viene el día del juicio, porque se hicieron sonar las trompetas cuando se entregó la Torá en el monte Sinaí, ¿sí? Antes de esta señal de alarma, de esta exaltación de los sentidos, viene primero entonces una tequía que es un reconocimiento. Por eso tenemos entonces tequía, es un llamado grave, largo y candente y rítmico, a manera de agradecimiento, a manera de reconocimiento a nuestro creador. Posteriormente viene la trúa como una llamada de atención, de decir, ¿sí? Tenemos ciertas obligaciones, tenemos que recordar ciertas cosas. Bueno, pues creo que me extendí un poquito más. Espero que haya quedado claro esta breve explicación y bueno, pues cualquier situación que les gustaría que ahondara más, pueden pedirlo y yo con todo gusto lo explico con mayor profundidad. Un gusto, saludos a todos, shalom y hasta la próxima.